Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Imaginemos hoy a Frank Gehry, este icónico arquitecto, está frente a sus esculturas, a sus planos, y está desarrollando una escalera. Tiene que resolver una escalera, básicamente es un proyecto que está dándoles vueltas porque no es el Guggenheim de Bilbao, todavía el Guggenheim ni siquiera está en su mente en ese momento, ni siquiera la ballena de Barcelona, ni siquiera el Walt Disney Concert Hall, nada. Simplemente una escalera de una casa privada, pero hay algo que no encaja. Lo que tiene en la cabeza, la forma que tiene en la cabeza, cuando intenta traducirlas al plano, cuando intenta traducirlas al diseño, las líneas que trazan no coinciden, son inútiles, los cortes no logran la explicación específica que se necesita en obra y que se necesita para poder interpretar y poder comprender el proyecto. Y entonces decide probar otros sistemas, decide probar los sistemas digitales, empieza a usar el CAD, empieza a usar otros sistemas de vectorización para intentar representar de alguna forma esta nueva geometría que él tiene en su cabeza, ¿no? Recuerden que Gehry trabaja mucho con la idea de geometrías, pero desde la escultura casi, ¿no? Desde lo tridimensional, y él, después que resuelve lo tridimensional, lo lleva al plano, ¿no? El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. Y no es que Gehry no sepa dibujar. Gehry es un eximio arquitecto, es muy, muy buen dibujante, pero él lo que tiene en su cabeza no le sirve la geometría euclidiana que todos conocemos, ¿no? Y como todo lenguaje, cuando se pasa de un lado a otro, muchas veces hay una pérdida y en esa pérdida es que está trabado Gehry, ¿no? No puede avanzar, no puede contener. ¡Tenemos que ayudarlo! Entonces, habla con sus colaboradores, empieza a hablar con distintos colaboradores, y le proponen que pruebe un software que no es específicamente de arquitectura, sino que es un software que viene de la industria aeroespacial francesa específicamente. Este software se utiliza hasta el día de hoy para diseñar aviones. En este caso se estaba utilizando para diseñar aviones de caza, aviones militares. El programa se llama Katia. Es un programa que ahora está como mucho más extendido, pero en ese momento era un programa que se utilizaba exclusivamente en ingeniería, lo desarrollaba la empresa de Soul System, y lejos de estar pensado para arquitectos. No estaba pensado para arquitectos, principalmente porque trabajaba con materiales, trabajaba con procesos de fabricación y trabajaba también con comportamientos de materiales, ¿no? Un plan perfecto, sin fisuras. Y esto es justamente lo que Gehry necesitaba. Gehry necesitaba un programa que fuera lo suficientemente poderoso para poder representar su geometría y además poder interpretar cómo era el comportamiento de los materiales y después llevarlo a la fabricación. Recuerden que Gehry, el Guggenheim de Bilbao, está hecho con un material que no se utilizaba convencionalmente en la arquitectura, el titanio, las placas de titanio que tiene del recubrimiento, no se utilizaba convencionalmente para la arquitectura, ¿no? Es un material costoso, es un material que necesita cortarse en fábrica, con lo cual no se puede hacer muchas cosas en obra, y todo ese tipo de cosas hacía que por un lado la estructura y la construcción fueran complejas, y por el otro lado la misma forma eran difícil de representar. This is magic. Porque lo importante acá no es que el titanio, ni el turismo cultural, ni nada de lo que se están imaginando, ¿no? Sino era tratar de transformar, tratar de traducir esa idea
de representación tridimensional que tenía Gary en la cabeza y tratar de llevarla a un sistema que era el sistema euclidio con un lenguaje particular que tenían diferencias sustanciales, como podía ser la tolerancia, que acá se necesitaba tolerancias precisas de milímetros y no los metros convencionales o los centímetros convencionales que uno está acostumbrado a trabajar en obra. Aquí hace falta dinerito fresco. Entonces, eso hace que Gary utilice este programa. De hecho, el proyecto es más complejo porque Gary desarrolla una maqueta tridimensional, después utiliza un escáner láser y utiliza un brazo adaptado para ese escáner láser para poder mover el escáner en el espacio, un brazo mecánico que normalmente se utiliza para la cirugía cerebral. Bueno, se utiliza para escanear tridimensionalmente este volumen. Se obtiene una nube de puntos. Esa nube de puntos pasa por un programa, se transforma en una malla y después de esa malla se transforma en el volumen tridimensional, ¿no? It's simple magics. Una pieza terriblemente compleja, un elemento gráfico terriblemente preciso y con una tolerancia de un avión de combate. Cada centímetro del Guggenheim de Bilbao es casi como si fuera el nacimiento de un nuevo lenguaje, algo que no existía hasta ese momento en la arquitectura. You are the chosen one. Si bien todo esto lo prueba primero en la escultura de la ballena de Barcelona, en realidad cuando adquiere su máximo protagonismo dentro de la arquitectura es en el Guggenheim. La forma respira, se mueve, se ve. Lo que era un dibujo, ahora puede crecer. Geometrías líquidas. Y acá es donde en realidad se revela este sistema, esta situación como disruptiva, ¿no? Porque el problema no era en realidad el diseño. Gary sabía lo que quería y Gary había llegado a materializar de alguna forma tridimensionalmente lo que quería, ¿no? El problema era el idioma. Había un problema de traducción entre lo que Gary quería y la documentación. Imagínense, los planos en todo momento se estaban desarrollando y se hacían con planos con plantas, frentes, cortes, perspectivas, planos bidimensionales con proyecciones ortogonales. Incluso la maqueta física había quedado ya obsoleta en ese momento, ¿no? Frente a esta nueva geometría que casi parecía una geometría de fluidos, como si fuera una nube, como si fuera un organismo vivo. Otra vez la burra del trigo. Y se necesitaba este nuevo lenguaje, el lenguaje proyectual que rompiera esa ancla que había quedado la idea de los programas como un elemento exclusivamente de representación y nada más. Se diseñaba en lápiz y se pasaba en limpio. ¿Se acuerda? En otro programa yo les comentaba cómo los estudios de arquitectura en los 90 tenían dos equipos. Un equipo que dibujaba absolutamente todo el plano a mano alzada y después otro equipo que lo pasaba por ordenador, ¿no? ¡Uy, qué lindo! ¡Acuarelas! Y claro, hoy tenemos la inteligencia artificial, tenemos la realidad aumentada, tenemos realidades mixtas. Es un idioma que ha evolucionado en múltiples dimensiones y ha evolucionado a una velocidad que no podemos ignorar. Hoy podemos esculpir el espacio como si fuéramos escultores digitales. Podemos utilizar gafas de realidad mixta, caminar dentro del proyecto que todavía no existe, poder ir añadiendo muros, ajustando las luces, modificando una circulación en tiempo real, con la misma naturalidad como si alguien estuviera jugando en un videojuego, ¿no? Y no hablamos de fantasías futuristas, hablamos de situaciones que ya se hacen, que ya son antiguas. Empresas como Barjo están llevando el diseño a entornos inmersivos con una fidelidad que hace que una década hubiera sido imposible. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Por ejemplo, en Argentina, una empresa de inteligencia artificial directamente relacionada con la obra está desarrollando un sistema para contratistas donde los constructores se colocan unos cascos que tienen una cámara GoPro montada en el casco y mientras van recorriendo el sitio, el programa va analizando en tiempo real el avance de la construcción. Detecta qué está terminado, qué falta, qué se ejecutó mal y va generando automáticamente el cómputo de materiales, va prediciendo los retrasos, va optimizando los procesos. Es decir, la obra se convierte casi como un organismo vivo que dialoga continuamente con los datos.
O sea, fíjense la diferencia enorme que sucede entre lo que hablábamos todo el tiempo de esta idea de metros, de esta idea de que va el constructor, revisa, vuelve al estudio, cuenta lo que vio, corrige los planos, modifica. No, ahora esto se está haciendo en tiempo real y en el momento que se detecta la falla se corrige en la documentación. Es un cambio profundo. El diseño y la construcción han dejado de ser procesos secuenciales. Son sistemas interconectados, adaptativos, capaces de aprender. Algo que Gehry necesitó en ese momento, esa idea de idioma digital para materializar Bilbao, hoy la arquitectura necesita incorporar el lenguaje de la inteligencia artificial para expandir esta capacidad e imaginar un nuevo modo de producir. Algoritmo vivo, código de fe. No quita la mano, me da más poder. La forma respira. El futuro no se limita a dibujar más rápido o a calcular con mayor precisión. Ese quizás sea el engaño más grande. El futuro se trata de pensar el espacio desde una lógica inmersiva, tridimensional, interactiva. Trabajar directamente en un entorno holográfico, por ejemplo, donde el proyecto no se dibuja, sino que se habita, se esculpe como si fuéramos escultores donde vamos agregando materia o vamos quitando materia de un bloque como si fuera un Miguel Ángel y estuviéramos modelando, no sé, la Piedad, ¿no? Vamos transformando el espacio con las manos. Fuese la mano de Dios. Donde el arquitecto deje de ser solamente un proyectista para convertirse casi como en una especie de coreógrafo del espacio, en un diseñador de experiencias sensoriales completas. Y eso no es solo diseño. Imaginemos modelos predictivos que anticipen el comportamiento energético, social o estructural de un edificio en tiempo real. Amazing. Imagínense espacios o elementos que sugieran ajustes en función de cómo interactúan los usuarios con el espacio. Que sean capaces de aprender, corregir y proponer soluciones antes de que los problemas aparezcan. Se mueve, se ve. Lo que era un dibujo, ahora puede crecer. La IA es un nuevo actor que entra en escena y que crea todo un proceso nuevo, un proceso creativo y técnico, casi como en una especie de socio con una capacidad de análisis y generación que nos obliga a repensar el rol del arquitecto en esta ecuación. Algoritmo vivo, código de fe. No roba mi mente, me deja correr. Diseño con líneas. Y al final de todo siempre se vuelve al comienzo, ¿no? Se vuelve a esta idea que dio paso o que dio comienzo en nuestra conversación. La idea de aquella escalera imposible que tenía trabado a Gehry, ¿no? En ese momento en que Gehry comprendió que no era él el que tenía problemas con dibujar, sino que era un lenguaje que no estaba preparado para lo que él quería, yo creo que ahí se produce un punto de inflexión en donde se replantea todo lo que estaba sucediendo en la arquitectura en ese momento. Hoy estamos en un nuevo punto de inflexión, pero la herramienta infinita ahora es mucho más poderosa. Tenemos IA, tenemos escáneres láser, tenemos realidad aumentada, tenemos impresión 3D, tenemos algoritmos genéticos, tenemos plataformas que no solo permiten modelar en tiempo real, sino también fabricar sin errores. Y ahora la pregunta ya no es si podemos, sino si nos atrevemos con este nuevo idioma que todavía recién se está escribiendo, un idioma que, como pasó con el Guggenheim de Bilbao, puede volver a cambiarlo todo. ¡Tengo miedo! El futuro de la arquitectura ya no está en el miedo al cambio, sino en la capacidad de abrazarlo, de modelarlo, de hablarlo con fluidez. Porque el verdadero límite, como siempre, no está en la tecnología, sino en nuestra capacidad de imaginar y de permitirnos utilizarla. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en breve, pórtense bien, sean felices. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.